Si te pones a pensar, la mayoría de los finales de los K-dramas de viajes en el tiempo son algo tristes e incluso algo oscuros y perturbadores. Este año salieron un montón de K-dramas de viajes en el tiempo y la mayoría son muy buenos y están entre mis favoritos, pero sus finales no tienen sentido. Pero bajen las antorchas, permítame explicarles por qué. En muchas de estas historias los protagonistas viajan al pasado para cambiar algunas cosas. Luego regresan al presente, un presente muy diferente del que conocían. Pero eso no tiene mucha lógica que digamos y termina siendo algo inconsistente. Alerta de spoiler: si tú no te has visto ninguno de los K-dramas que aparecen en la portada, húscale de aquí porque pues va a haber más spoilers. Tomaremos como ejemplos dos de mis dramas favoritos del año pasado, Twinkling Watermelon y My Perfect Stranger. De hecho están en mi top 10 de mis K-dramas favoritos del 2023. Les hice un video, lo pueden ir a ver. Algo similar entre estas historias es que nos presentan a protagonistas que viajan al pasado para cambiar ciertas situaciones y de alguna manera salvar a sus padres. En My Perfect Stranger, los protagonistas deben evitar una serie de asesinatos donde se desconoce al culpable. La protagonista debe salvar a su mamá, ya que en el futuro ese misterioso delincuente asesina a su mamá. Y de paso, la protagonista quiere que sus papás no se conozcan para que su mamá sea feliz y no se case con su padre, que la hizo una madre infeliz, aunque eso signifique que nunca la conciban y por ende la protagonista nunca llegue a existir. Pero imaginemos que la protagonista logra su cometido, ¿ella simplemente desaparecería? Entonces, si nunca existió, ¿cómo fue que ella viajó al pasado para hacer que sus padres no se conozcan? Según las implicaciones teóricas sobre viajes en el tiempo, esto no es posible. Y esto es a lo que llamaríamos una paradoja de viajes en el tiempo. Imagina que viajas al pasado y mandas al cielo a tu abuelo antes de que conozca a tu abuela, y por ende no coincidieron a tu padre, y por ende tú nunca llegaste a nacer. Entonces, ¿cómo fue que viajaste al pasado si nunca exististe? Esta historia que acabamos de escuchar es conocida como la paradoja del abuelo, que pone en jaque a la mayoría de las historias sobre viajes en el tiempo. Y es que si existe un evento que pueda provocar una paradoja en el pasado, entonces la existencia de ese evento es cero. Con esta premisa podríamos decir que en el caso de Twinkling Watermelon no existía la posibilidad de que los padres del protagonista no se quedaran juntos y no lo concibieran, ya que dos realidades que se contraponen no pueden existir. Básicamente los esfuerzos del protagonista por hacer que sus padres se juntaran eran esfuerzos en vano porque estaba destinado a suceder. No podía no suceder porque el protagonista entonces no podía existir y eran dos realidades que se contraponen, entonces la posibilidad de que eso suceda era cero. Sin embargo, esta no es la única respuesta a la paradoja del abuelo, ya que existe otra teoría que en lo particular se me hace un poquito más interesante y es un poquito la que más me gusta, aunque es un poquito triste. Imagina que lograste viajar al pasado y sacar del chat a tu abuelo. Sin embargo, regresas al presente y tu realidad no ha cambiado, ya que no pueden existir dos realidades que se contraponen. En cambio, se crea una realidad alterna, donde tu abuelo dejó de existir y por ende tampoco naciste tú. Sin embargo, en tu línea del tiempo nada ha cambiado. Esta es una teoría que muchas historias han acuñado, llamada como universos paralelos, e incluso vemos ahorita en mucha de la cinematografía, incluso en series, todo este tema del multiverso. Pero en lo particular me encanta cómo lo aborda el anime / live action / película Orange. En esta historia, Naho envía cartas a su yo del pasado con el fin de salvar a Kakeru, ya que este se quitará la vida. Al final logra salvarlo, pero el mundo de la Naho que envió la carta no cambió para nada. Ahora hay dos realidades, una donde Kakeru no existe y la prota se casó y tuvo un hijo con su mejor amigo, y otra donde Kakeru sí vive y la prota se casó con él y tuvo un hijo con Kakeru. Aquí es cuando entra una de las teorías más oscuras en el mundo de los K-dramas de viajes en el tiempo, y es que tanto en los dramas
Twinkling Watermelon y My Perfect Stranger, los protagonistas viajan al pasado, arreglan el pasado y regresan a su presente. Un presente muy diferente del que ellos venían. ¿Regresaron a su presente o regresaron a una línea temporal diferente? ¿Y qué implicaciones tendría eso de ser cierto? En Twinkling Watermelon, el protagonista regresó a su nuevo presente, en el cual pertenece a una banda muy famosa de la cual pues él no conocía. Sus padres son ricos y tiene una vida más privilegiada. Claramente el prota no tiene recuerdos de nada de eso, para él todo es nuevo. Y es que técnicamente el protagonista de esta nueva realidad que todos aman y atesoran ya no existe, dejó de existir en el momento en el que nuestro protagonista regresó al presente. Tiene la misma cara, pero no las mismas vivencias, los mismos recuerdos, son la misma persona. Nuestra identidad es formada por nuestras vivencias, nuestra forma de ser, nuestro entorno, nuestra crianza y muchas situaciones sociales, psicológicas, sociológicas que nos hacen ser quienes somos ahora. Las vivencias con otras personas crean lazos y esos lazos se van fortaleciendo a lo largo de los años. Las cosas por las que las personas de esa realidad amaban al prota ya no están, ya no existen, porque el protagonista tiene recuerdos y vivencias que todas estas personas no tienen, que no comparten con él. Las cosas con las que el prota creó lazos con su familia, esas vivencias que los unieron con sus padres, nunca ocurrieron en esa realidad. Solo el protagonista las recuerda, pero las demás personas de su alrededor nunca las vivieron. Y es que en ambos K-dramas podemos ver cómo los protagonistas tienen recuerdo de ese pasado que ellos vivieron, pero no tienen recuerdos de este nuevo presente. Se encuentran con una realidad que desconocen totalmente y con personas con una nueva realidad. Sus padres son totalmente diferentes, actúan de manera diferente aunque tienen la misma cara. Ellos terminan siendo como unos extraños en esta nueva realidad. En el drama My Perfect Stranger, los protagonistas al regresar al presente ven que las cosas han cambiado. Los padres de la protagonista son personas con una personalidad diferente. La mamá es una escritora, nunca vivió los años de maltrato y nunca se sintió minimizada por su esposo y vivió en una familia relativamente feliz. Entonces viene la pregunta, ¿esas personas realmente son su familia o simplemente tienen la misma apariencia que su familia? Esto me recuerda mucho a la paradoja de Teseo, una paradoja bastante interesante acerca de la identidad que puede replantear esta situación. El barco de Teseo fue conservado durante siglos, reemplazando las tablas viejas por tablas nuevas a medida que se iban desgastando, al punto de que al pasar del tiempo ninguna de las piezas originales formaba parte del barco. ¿Sigue siendo este el mismo barco de Teseo? Y si con las tablas viejas construimos un nuevo barco, ¿cuál de los dos barcos es el barco de Teseo? Si aplicamos esta paradoja a estos K-dramas, realmente el tema se vuelve mucho más complejo. Podríamos decir que la nueva realidad representa el barco de Teseo. Entonces, ¿esa realidad sigue siendo de los protagonistas? ¿Las personas a su alrededor siguen siendo sus personas? Esto me recordó al final del drama Te veo en mi vida número 19, que no es un drama de viajes en el tiempo, más bien un drama de reencarnaciones, pero el final me recuerda a todo este dilema de la identidad. En este drama la protagonista puede recordar todas sus vidas pasadas. Todas estas experiencias y vivencias crearon la identidad de la protagonista, la hacen ser quien ella es. Sin embargo, al final del drama ocurre que la protagonista olvida todas sus vidas. Básicamente se vuelve otra persona. La persona de la que se enamoró el protagonista no es ella, dejó de existir totalmente. La protagonista que vimos y amamos dejó de existir en ese preciso momento. Básicamente es el mismo envase, pero diferente esencia. Pero ¿eso significa que ella sigue siendo la misma persona o no lo es? He aquí el gran dilema que pues todavía no se puede resolver. En el drama Tu tiempo llama, la cosa es un poco diferente. Nos presentan una historia de viajes en el tiempo de manera muy compleja. A diferencia de las anteriores, en esta la protagonista no viaja físicamente al pasado, sino su conciencia en el cuerpo de otra persona.
persona lo hace, lo que tiene implicaciones muy diferentes a los viajes en el tiempo convencionales. Sin embargo, su final fue un poquito diferente, ya que básicamente sí logran cambiar el pasado de una manera drástica. Es ahí cuando el destino se vuelve a reescribir. Digamos que todo el universo se vuelve a formar conforme a este nuevo cambio, y el mundo cambió, incluido ellos. Y es que para no terminar siendo un bug, los protagonistas fueron reescritos y puestos en el tablero como se supone que deberían haber vivido en esta nueva realidad. Y claro, ellos no recuerdan ese pasado. Claramente muchas implicaciones sobre viajes en el tiempo que vimos anteriormente se pueden aplicar a esta historia. Y es que crear viajes en el tiempo es un tema complejo y por eso me encanta ver dramas de viajes en el tiempo, porque me pone a divagar y a pensar en un montón de estas situaciones. Ver los enfoques que toma cada uno de estos K-dramas, muchas veces los guionistas se toman muy en serio y hacen historias bastante complejas, y muchas veces estas historias de viajes en el tiempo terminan en muchas inconsistencias. Entonces, si nos ponemos un poquito filosóficos, el final de muchos K-dramas de viajes en el tiempo puede llegar a ser algo triste. Y dime, ¿tú ya habías pensado algo de esto? Te leo en los comentarios. Aquí tienen un video que les puede interesar, y si quieren más videos de estos, no se olviden dejármelo también aquí en los comentarios, que yo ando con ganas de hacer más. Recuerda que viste Nayana TV, yo soy Marcos y nos vemos en una próxima año.